Colombianos, tremenda cantada de tabla que le pegó María Jimena Duzán en su última columna a la señora Vicky Dávila, por su periodismo sesgado y por su periodismo atacando al gobierno de Gustavo Petro. La tituló La cuerda floja, Petro, los Gilinski y Vicky. No se sabe si esta señora salió de semana, si no ha salido, pues mucha gente de derecha dice que no, que esto es mentira, que los Gilinski no la ha sacado. Pero esta columna deja ver pues lo que es Vicky Dávila, ¿no? Con su periodismo de derecha. Dice lo siguiente: la revista Semana, que fue comprada y reacondicionada como el vehículo para convertir a banqueros y Gilinski en el primer grupo económico del país, puede ser ahora su mayor obstáculo para lograrlo. Gabriel Gilinski, el millonario de 36 años, dueño de revista Semana, transformó este medio en un monstruo digital, pero que se le está saliendo de las manos su propio invento. Eso quedó claro con lo que le sucedió esta semana cuando su revista le dio credibilidad a una fuente anónima de segunda mano, que no fue ni contrastada ni corroborada y que vinculó directamente al presidente Gustavo Petro con el escándalo. Semana hizo revelaciones explosivas, como les gusta decir, que enlodan al presidente y que estuvieron basadas en un testimonio pegado con babas. La fuente de Semana asegura que el coronel Dávila le dijo que la plata de ese robo no era de Saravia, sino del propio presidente Petro, y que el monto que los ladrones sustrajeron del apartamento no fue $7.000 como lo dijo ella ante la fiscalía, ni tampoco 150 millones como lo insinuó Armando Benedetti, sino que fueron 3.000 millones de pesos. Dinero que Petro había enviado al apartamento de Saravia en 5 maletas para que se lo guardara, como si se tratara de una caleta de un don de la mafia. Así, por puras oídas, sin verificar si lo que decía la fuente era cierto, sin una prueba de la versión proveniente presuntamente de un difunto y sin abrir ángulos de contexto ni pedir una declaración al presidente, la revista dio por hecho que su fuente anónima decía la verdad y todo su veredicto en un trino de Vicky Dávila. Urgente, la plata era de Petro, eran 5 maletas y 3.000 millones de pesos. Semana, a falta de una oposición real que sea capaz de una voz potente, se ha convertido no solo en una máquina digital, sino en la única oposición que hay en Colombia. Su objetivo no es publicar noticias veraces, sino escandalizar, alimentar la indagación y darle municiones a esta opinión hambrienta de poder para que se fortalezca. El usuario típico de Semana está más dispuesto a ratificar sus prejuicios que a informarse de hechos que los contradigan. Ya hay convocada para este martes 20 de junio una gran manifestación del uribismo contra el presidente. Muy seguramente el plato fuerte de esa marcha van a ser las revelaciones exclusivas de Semana, tan exclusivas que ningún medio serio las retomó. No creo en la tesis de que hay un golpe blando en cierres contra Gustavo Petro, porque tengo claro que sus grandes reveses son culpa de sus errores, pero cuando se ve todo este tinglado, uno empieza a creer que algo hay de cierto. Vicky publica, la fiscalía allana y el uribismo marcha. Pese a sus innegables triunfos digitales, es probable que Vicky Dávila, con esa manera temeraria de lanzarse contra sus enemigos cargadas de explosivos, haya roto el encanto que hubo entre ella y el dueño de la revista, el Gilinski, ¿no? La razón no fue porque Vicky cruzara las líneas éticas ni porque lo hubiera hecho por su propia cuenta, cosa que no es creíble, ¿no? Lo que sucede es que los mismos actos que antes le caían en gracia al dueño ahora pueden afectar gravemente sus negocios. Muchas de las jugadas presentes y futuras del grupo Gilinski van a depender del gobierno, y viendo cómo les fue con Duque a sus adversarios del GEA, los Gilinski saben que pelear con un presidente no es buen negocio. Entre Petro y la familia Gilinski hay una historia de cercanías que se ha vuelto tóxica desde que Gabriel decidió comprarle la revista a Felipe López, y ambos acordaron nombrar como directora a Vicky Dávila, una periodista talentosa y hecha a pulso. Gabriel y Vicky montaron este monstruo digital que hoy es Semana, y lo echaron a andar, movidos por su afán por el clic y por las noticias sensacionalistas y amarillistas. Su apuesta fue exitosa porque, si bien Semana perdió influencia entre lectores calificados, logró atraer nuevas audiencias sedientas de lo que Vicky en sus entrevistas con María Isabel llamó noticias crudas. Gabriel se convirtió en un foco obligado donde paraban los poderosos. Vicky es la reina del clic y los dos el epicentro de la oposición. Además de su pasión por las noticias crudas, compartían su devoción por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Donald Trump. Su época de esplendor la vivieron durante el gobierno Duque, se convirtieron en los sostenedores de su administración y en los consentidos del régimen, hicieron caso omiso de todos los escándalos y los minimizaron. El entonces presidente ocupaba frecuentemente la portada, en donde aparecía retratado como un estadista exitoso y además delgado. Incluso de manera insólita, en algún momento, Duque llegó al extremo de firmar una portada atribuyéndose la discutible captura de Otoniel, jefe del Clan del Golfo.
A Gabriel Gilinski las cosas se le empezaron a complicar cuando apareció en el panorama el candidato presidencial Gustavo Petro, con quien su abuelo y padre habían establecido unas relaciones muy cercanas de tiempo atrás, cuando nadie les prestaba plata a Petro para sus campañas. Ellos le dieron un crédito para su aspiración a la alcaldía de Bogotá y lo volvieron a hacer en todas sus campañas presidenciales. En la última, los Gilinski le concedieron varios créditos al partido, garantizados por la reposición de votos. Sin embargo, Gabriel Gilinski decidió tomar su propio camino, apostarle a otros candidatos y puso a Semana al servicio de sus simpatías políticas. Primero escogió a Federico Gutiérrez, a quien le creó un programa en la mañana con miras a ver si lo promocionaba, pero no le funcionó. Sin perder el tiempo se fue a donde el ingeniero Rodolfo Hernández y le hizo una portada a la que aparecía montado en un cohete, una portada que sin duda ayudó a dispararlo. El día de las elecciones diseñó una carátula malosa en la que sentenció que Colombia tenía que escoger entre un ingeniero y un guerrillero. Gilinski, que se preciaba de que iba a poner presidente, casi lo logra. Una semana antes, en la segunda vuelta, la revista reventó un escándalo, los Petrovideos, que fueron presentados como la mayor filtración desde el escándalo del proceso 8000. ¿Y quién hizo esta filtración? Pues al parecer todo esto llegó a Revista Semana. No se ha resuelto esto, la fiscalía no ha investigado nada de esto. La comparación no guardaba mayor proporción con lo que le sucedió al presidente Samper, pero servía para enlodar. Según Semana, los videos se los había dado una fuente anónima que estaba hastiada de la bajeza moral y de la ética de la campaña. En estos días, algunos recordaron que el único que quedaba bien en los videos es Armando Benedetti. Los videos no revelaban un delito, pero sí mostraban las estrategias de la campaña hablando descarnadamente de sus adversarios. Este destripe que no gustó, sumado a que el escándalo traía a la memoria la imagen nefanda de Petro recibiendo fajos de billetes en bolsas plásticas, casi le logra arrebatar el triunfo. Si la campaña se hubiera demorado una semana más, es muy probable que el presidente hoy fuera Rodolfo Hernández, que está hoy imputado por corrupción y suspendido a 15 años para ejercer cargos públicos. El triunfo de Petro le cambió muchas cosas a Gabriel Gilinski, porque tuvo que empezar a ver cómo manejaba sin estrellarse su doble condición de dueño de un medio como Semana y miembro de una familia de empresarios muy cercanos a Gustavo Petro. Además, entre él y su padre acaban de iniciar una toma hostil con el control del GEA con el último propósito de hacerse a Bancolombia, un banco que vendieron hace 25 años y que derivó de un pleito de 11 años con el GEA que terminó en tablas después de gastar $200 millones en abogados. Cuando estuvo claro que la guerra era el control de Nutresa, Sura, Argos y finalmente Bancolombia, muchos entendieron para qué había comprado Gabriel la revista Semana. Aprovechó las páginas para lograr cercanía con el gobierno Duque, a sabiendas de que necesitaba las superintendencias para que aprobaran silenciosamente y en tiempo récord las OPAs y así ganar la batalla. Con el tiempo a su favor, lanzó la toma hostil en las postrimerías del gobierno Duque. Para sorpresa de muchos, a su llegada al poder, Petro dejó en sus cargos a los superintendentes nombrados por su antecesor, que siguieron facilitándole la vida a Gilinski. Apalancado en Semana, logró hacerse a unas importantes acciones de Nutresa y Sura y desenrocar al GEA, pero al final no pudo quedarse con el banco. Petro nunca habló de esa puja, pero evidentemente estaba al tanto de este capítulo. Eso queda claro en el comunicado de respuesta Semana, en el que el presidente le habla más a los Gilinski que a Vicky. En una frase les recuerda que este pleito con el GEA, él nunca sacó provecho de nada y que siempre abogó porque la puja terminara de manera pacífica y transparente. Esa referencia al litigio que pasó un tanto inadvertida es lo más parecido a una amenaza. El presidente le recuerda que si lo siguen toreando, les puede embestir. No hay negocio en Colombia que no dependa de los permisos, licencias y concesiones de un gobierno. Textualmente dice la periodista: si Petro hubiera movido los hilos, los Gilinski se hubieran quedado con el banco, me dijo una fuente cercana que los conoce a ambos. Eso no solo no sucedió, sino que hace 3 semanas, en medio de la publicación de los audios de Benedetti, el presidente anunció un cambio en la superintendencia financiera. Salió Jorge Castaño, el mismo que Rodolfo Hernández había escogido como su ministro de Hacienda, y sin conocerlo lo reemplazó César Ferrari, un hombre de total confianza de Petro. Este cambio es una señal de que la cuerda viene ya tensa entre los Gilinski y Petro, incluso antes de que estallara el escándalo del jueves pasado. Este relámpago político puede ser presagio de una tormenta. Cuando Gabriel Gilinski compró Semana, tenía en mente convertir la revista no en un Fox colombiano, sino en un Daily Mail criollo, el periódico británico más leído en las plataformas digitales.
famoso por sus noticias amarillistas y que está dirigido a entretener a las nuevas clases medias, que en su mayoría son conservadoras y católicas. Sin embargo, poco a poco esta fórmula exitosa se ha convertido en un leybatán incontrolable. Se han cruzado tantas fronteras que se perdió la cuenta y no hay camino de regreso, como lo hubo en Fox News, con la salida de Tucker Carlson, que era el Vicky Dávila de ellos. La pregunta es si Gabriel Gilinski, que en el fondo es un pragmático, va a seguir montado en el avión suicida que está pilotando Vicky Dávila, o si privilegiará sus negocios como lo ha hecho siempre. Esta es la columna de María Jimena Duzán, contundente con la señora Vicky Dávila. Aquí hay negocios y fortunas que cuidar, señores. ¿Qué es más valioso? ¿Una directora que siga cruzando las líneas éticas o una fortuna que cuidar? Ahí pues Gabriel Gilinski tiene que echarle números a esto. Y pues resulta que esto se sigue complicando porque el señor Iván Duque, expresidente de la República, en las últimas horas sacó un comunicado pues diciendo que Colombia y el gobierno de Gustavo Petro está atacando la libertad de expresión por todo esto que ha pasado. Es increíble el ironismo y el cinismo de estas personas. Dice acá Iván Duque, ex jefes de Estado y del gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, expresamos preocupación por el lenguaje agresivo, descalificador y estigmatizador contra periodistas y medios de comunicación social a través de las redes digitales por parte del gobierno de Colombia. Desde IDEA Grupo consideramos nuestro deber abonar en favor al derecho de la libertad y el pensamiento y expresión de la columna vertebral de la democracia. Claro, como este señor pagaba millonarias publicidades para que pues hablaran bien de él en sus portadas de semana, por esto saca este comunicado. Porque aquí el punto agrio de las cosas es la señora Vicky Dávila en la dirección de Revista Semana. No hay nadie más, no hay periodistas que Gustavo Petro esté criticando. Por supuesto, todos los periodistas de derecha están unidos para defender a Vicky Dávila. Y pues sacó un comunicado diciendo que se siente amenazada la libertad de expresión en esto. Pero Roma Rosa pues toma atento sobre este comunicado y dice: aparecieron las llaves del comunicado del golpe de Estado blando de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Es solo socio Iván Duque, alias Iván Mordisco, sino Lolita, Andrés Pastrana, para reírnos de la seriedad de este grupo de IDEA. Ya saben quiénes están defendiendo esto, ¿no? Y es que realmente es sorprendente el sesgo de Vicky Dávila, porque en la última publicación de la portada de Semana, pues publicaron a James Rodríguez haciéndole una entrevista. Y es que sigue el sesgo porque pues Vicky Dávila publicó un titular donde dice: James, preocupado por Colombia, cuestionó al gobierno de Petro y calificó como gran presidente a Álvaro Uribe Vélez. Esto es lo que dijo presuntamente James. Pero pues vamos a leer las palabras textuales de James y dijo lo siguiente: estoy alejado de todas esas cosas. Respecto a todo el mundo, solo espero que actúen de buena manera para que el país esté bien, ¿no? Nunca James cuestionó el gobierno de Gustavo Petro. Y miren a partes de esta entrevista, escuchen. ¿Le preocupa la situación política? Yo de política no sé mucho, pero... Como ciudadano común y corriente, ¿le preocupa? Sí, un poquito, la verdad. ¿Por qué, James? Por todo lo que se vive, por todo lo que se dice. Yo no leo mucho, pero por lo que veo de fuera es una situación complicadita, pero yo todavía creo que hay gente buena que puede ayudar a que el país cambie. ¿Le gusta el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, si usted me prometió que me iba a contestar todo. Qué dardo. No, mira que estoy un poco... Haga de cuenta que estamos en la sala de la casa. No, mira que estoy un poco alejado de todas esas cosas, no respeto a todo el mundo, cada uno está haciendo el trabajo de cada uno. Y bueno, solo espero que actúen de buena manera para que el país esté siempre bien, porque Colombia es un país increíble. Y bueno, solo pido eso, que actúen de muy buena manera para que el país suba siempre, que no baje, sino que suba siempre. ¿Se dan cuenta? Nunca criticó al gobierno de Gustavo Petro, sino pidió que hicieran las cosas bien. Pero la señora siguió en su última entrevista porque no se le ha visto más aparecer desde hace 5 días, ¿no? También aquí Levi Rincón dice: ningún periodista serio puede defender la mediocridad que hacen en Revista Semana. De hecho, cuando pusieron a Vicky Dávila de directora, renunció María Jimena Duzán por la vergüenza que le da a esta señora. Desde la salida de Duzán, nadie respeta este pasquín de M. Y también acá Alejo Vergel. ¿Qué pasó, uribistas? Están desesperados por su marcha que tienen a semana, sacando varios artículos al día promocionándola a invitar y a salir. Está bien tener línea editorial, pero si un medio se dedica al activismo, no lo cataloguen como periodismo.
Álvaro Uribe salió a criticar pues también la columna de María Jimena Duzán y dice, ¿cómo así que Daniel Coronel, presidente de Noticias de Cambio, con la firma de la señora Duzán, piden que despidan a Vicky Dávila, directora de Semana? No solamente se arroga el derecho de penetrar la justicia, de calumniar, sino también de pretender disponer de los medios. Lo digo porque cuando fui presidente discutí con 2 periodistas, pero jamás pedí que los echaran y jamás utilicé la publicidad para sobornarlos o chantajearlos. Eso es lo que dice Álvaro Uribe Vélez. Por último los dejamos con esto. Sopa y seco para los bodegueros y bodegueras del uribismo. Señora Vanessa, la intelectualidad de un progresista se mide en argumentos, no en malquerencias. Ustedes jamás tendrán nivel a la hora de debatir, no dan pie con bola. Así son. Recójanse y respeten. Grande mi amigo Porras que les dio con toda, ¿no? Vamos a leer lo que dice David Porras sobre un golpe de estado blando. ¿Hay un golpe blando en Colombia, como afirma el presidente Gustavo Petro? Llama a eso un golpe blando. De ser esto cierto, no importa si tú eres una persona de derecha, de izquierda, de centro, una persona que se considera a sí mismo como apolítica. Tienes que estar preparado. Porque si esta estrategia se está implementando en nuestro país, podría ser la causante de una hiperinflación y de la crisis económica y política más grave en toda la historia de nuestro país. Las razones de esto te las explico al final de este video. Antes, tendré que explicarte en qué consiste la estrategia de golpe blando y para ello te voy a dar algunos ejemplos sobre la realidad actual de nuestro país. El término de golpe suave o golpe blando se le atribuye al sociólogo estadounidense Jim Sharp, quien escribió el Manual de Técnicas para una Revolución No Violenta. Allí expone una serie de técnicas para cambiar a un gobierno mediante mecanismos institucionales sin necesidad de recurrir a la fuerza militar, como se hizo en los golpes de estado, como por ejemplo el de 1973 de Pinochet contra Salvador Allende. Técnicas como, y oígase muy bien porque esto es prácticamente un recetario que hay que seguir al pie de la letra, en primer lugar, deslegitimar al gobierno. Esto se hace de 3 maneras. En primer lugar, la publicación de declaraciones explosivas, que si bien no tienen ningún tipo de fundamento probatorio, fáctico o ni siquiera tienen datos concretos, sí sirven para, mediante una amplificación de la noticia, mediante titulares tendenciosos y sensacionalistas, minar la credibilidad en el dirigente político, en este caso el presidente Petro. Ejemplo de esto son los llamados Petrovideos, en donde Revista Semana, recordemos, se comprometió a publicar la integridad de todos estos videos, sin embargo nunca lo hizo. Pero lo que llama la atención acá es que no se encontró una sola parte en donde el presidente Gustavo Petro hablara y dijera cosas indebidas. Sin embargo, los titulares sugerían todo lo contrario. El ejemplo más reciente que tenemos hoy, donde una fuente fantasma completamente anónima dice que le dijeron que el presidente Gustavo Petro tenía 3.000 millones de pesos en la casa de su jefa de gabinete. Segundo punto, generar en la sociedad una percepción de crisis política y de crisis económica. Aquí miremos, por ejemplo, el 7 de agosto, cuando una periodista dijo que el dólar se estaba transando ya a 5.000 pesos, cuando este realmente estaba por debajo de los 4.000 pesos, o cuando están sugiriendo que el dólar podría llegar a los 7.000 pesos, o que el pan iba a llegar a los 1.000 pesos, o que el pan incluso estaba en 5.500 pesos. La tercera estrategia es ocultar los resultados positivos del actual gobierno, y esto lo vemos en que los medios de comunicación hacían muchísimo eco y amplificaban las noticias cuando el dólar subía de precio. Y no lo están haciendo en este momento que está bajando. Del mismo modo que tampoco dicen que la inversión extranjera está aumentando, que el desempleo está bajando y que la inflación y el precio de los alimentos también está bajando. El segundo punto de este recetario es conocido como lawfare. Involucra al fiscal y a la procuradora. Sin embargo, se me acabó el tiempo. Así que dale like si quieres una segunda parte. ¿Se dan cuenta, colombianos? Esto se conoce como golpe blando. Y ahí está en primera plana la señora Vicky Dávila, que pues raja y desprestigia al gobierno de Gustavo Petro con noticias falsas, pero realmente no destaca las buenas. El dólar está en 4.150 pesos. Sin embargo, los uribistas dicen que esto se debe a que a Gustavo Petro no le han aprobado las reformas. Y no, señores, la política fiscal que está ejerciendo Gustavo Petro, la confianza en los inversores, pues está dando este resultado de la bajada del dólar, ¿no? Pero pues esto no lo dicen. Colombianos, si les gustó este video, por favor compártanlo. ¿Qué opinan de esta columna contundente de María Jimena Duzán contra Revista Semana? Y realmente nos dice la verdad de por qué están en la cuerda floja los Gilinski, Gustavo Petro y la señora Vicky Dávila. Que creo que la señora Vicky Dávila es la que tendrá que abandonar esta cuerda floja para pues soportar y reforzar las relaciones entre Gustavo Petro, el gobierno de Gustavo Petro y los Gilinski, que realmente les conviene a ellos, más que un medio periodístico, fortalecer las relaciones económicas. Muy amables por habernos escuchado, esperamos que compartan esto y se suscriban a nuestro canal. Hasta pronto.